Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día. Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy es sábado 30 de mayo de 2020. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y clamamos a nuestro Padre, Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso. Concédenos conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría de esta fiesta de Pascua que nos disponemos a clausurar y que nos han permitido acercarnos cada día más a ti. También nos han permitido repasar, reflexionar las enseñanzas y las vivencias de nuestro Señor Jesús y darnos cuenta de las grandes promesas que nos ofrece, siendo su principal promesa la venida del Espíritu Santo, el Espíritu que hoy clamamos con corazón alegre y dispuesto y le pedimos que nos acompañe en esta reflexión. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. También agradecemos a radioangelus.org, quien gracias a ellos hoy hemos podido hacer esta reflexión. La Iglesia celebra como santo del día a San Fernando III, rey de Castilla y de León, que fue prudente en el gobierno del reino, protector de las artes y de las ciencias, muy diligente en la propagación de la fe. Descansó finalmente en la ciudad de Sevilla en el año de 1252. Fue beatificado el 31 de mayo de 1655 por el Papa Alejandro VII. Y canonizado el 7 de febrero de 1671 por el Papa Clemente II. La liturgia de la Iglesia nos ofrece como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31, el Salmo 10, los versos 4, 5 y 7. Y aclamaremos todos los buenos verán su rostro, Señor. Como lectura del Evangelio, tenemos ahora el Evangelio según San Juan, del capítulo 21, de los versos 20 al 25. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro se vuelve y ve, siguiendo detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndolo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le responde: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Evangelio de hoy inicia con una pregunta que le hace Pedro. Y es cuando vuelve a ver hacia atrás y ve que lo sigue el discípulo amado. Y entonces Pedro le pregunta a Jesús y le dice: Señor, ¿y este qué? Jesús, recordemos que en los versículos anteriores Jesús acababa de anunciarle a Pedro el tipo de muerte con el que él iba a glorificar. Y después de todo eso le dice: sígueme. Se va, pero entonces Pedro vuelve a ver y ve que detrás va el discípulo amado y quiere enterarse qué va a pasar con él, y por eso es que le pregunta: Señor, ¿y este qué? Entonces el Señor responde a esa inquietud de Pedro, porque Pedro quiere saber qué le va a ocurrir al discípulo amado. Quiere que le diga lo mismo probablemente que fue lo que le dijo a él, o por lo menos que le diga la forma en que lo va a hacer. Y entonces, pero hay una respuesta de Jesús, y Jesús le responde:
si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, ¿verdad? Entonces, pero Pedro probablemente no logró entender esa respuesta un poco complicada, un poco difícil, un poquito misteriosa, y entonces concluye de que no iba a morir, y entonces a partir de ahí empieza a correr la voz entre todos los hermanos de aquel discípulo que no moriría. Pero Jesús no le había dicho a Pedro, Jesús no le había dicho no morirá, sino que le dijo, pongamos atención bien, y dice, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, no es que le he dicho no va a morir. Entonces, es muy importante cuando nosotros leemos también las enseñanzas de Jesús, el Evangelio, es importante poner atención a la expresión de las palabras, es importante leer detenidamente para que nos dé esa gracia de poder ir comprendiendo realmente el propósito de las palabras de Jesús. Entonces vamos viendo cómo nos va a ayudar a entender cada una de esas cosas, ¿verdad? Entonces este evangelio está orientado precisamente a eso, ¿verdad? Jesús quiere aclararle a Pedro, ¿verdad? Aclararle que eso no importa. Jesús ya le dijo a Pedro, tú sígueme. Y es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Tú sígueme. Y nosotros seguimos dentro de la comunidad o dentro de la iglesia, de la parroquia. Habrá hermanos en que tendrán más dones. Unos serán más dedicados a la lectura, otros más dedicados a la oración, otros a la liturgia, otros a la tradición religiosa. Pero eso no nos debe preocupar. Nosotros, el Señor nos dijo, tú sígueme, y nosotros lo seguimos. ¿Qué le va a suceder al otro? ¿Cómo va a glorificar el cada uno al Señor? No es el propósito de por qué estar ahí, ¿verdad? Sino que seguir y obedecer al Señor en todo momento. Este evangelio al final concluye, ¿verdad? Concluye con que nos da un testimonio el discípulo amado, que es el escritor de este evangelio, ¿verdad? Nos da testimonio de estas cosas y las que ha escrito. Y dice, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces dice que también hubieran muchas otras cosas. Él es lo que Él es. Recordemos que veamos que esta es la parte final de su evangelio. Entonces Él aclara que hubieron tantas cosas, pero que no va a alcanzar a escribirlas, no alcanzarían los libros, ni las páginas, ni habría espacio en el mundo para poder almacenarlas. Entonces, el discípulo amado termina y cierra su escrito, ¿verdad? Haciendo esa aclaración, y dice, hay muchas otras cosas más que hizo, y estamos seguros, por su gracia, por su gloria, por su entrega, por su esfuerzo, por su amor, por su preocupación por nosotros. Y entonces, pero que no todas lograron escribirse. Entonces hubo que ir dejando algunas cosas que le permitieran al apóstol ir explicando, ir dando testimonio de la vida. Así que, hermanos, ese es el evangelio de este día, que hoy nos invita y nos hace reflexionar precisamente sobre esa parte, cuando el Señor nos dice, sígueme. No nos preocupemos de los demás, si es más o menos a mi criterio, más o menos entregado al Señor, más o menos orante, más o menos, o sea, eso, más bien mi preocupación debe ser por animarlo, por ayudarlo, pero no pensar que ¿y este qué? ¿Verdad? Entonces, no. Vamos, sígueme y hago lo que debo hacer. Recordemos que la enseñanza del Señor es el amor debe prevalecer en todo momento. Todo lo debemos hacer por amor. Así que, hermanos, pensemos en eso, reflexionemos en eso y creamos de que el Señor hizo mucho más cosas de esas que hoy nos describe el apóstol Juan, que hoy nos dice y que estamos seguros que no hubieran alcanzado a escribirlo.
Entonces, aunque para nosotros pudo haber sido poco tiempo lo que Él hizo su peregrinación, pero hizo grandes cosas. Así es que damos gracias al Señor por esta reflexión de esta mañana y le decimos y nos acompañamos del salmista que le dice: Yahvé en tu santo templo, Yahvé en tu trono celeste, sus ojos ven el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Sí, Señor, estamos seguros de que tus ojos nos observan y tus ojos nos aman y tus ojos se preocuparán por nosotros en todo momento. Gracias, Señor, por habernos permitido esta reflexión y dame la fuerza, dame el valor y regálame la fortaleza de tu espíritu para seguirte en todo momento, para seguirte solo pensando en ti, mis ojos puestos en ti, para amarte. Y así, Señor, podré poner mis ojos en mis hermanos para expresar ese amor que te tengo a ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta reflexión fue posible gracias a radioangelus.org.